Alejandro siempre había sentido una atracción irresistible por lo inexplicable. Durante años, recorrió pueblos y leyendas en busca de historias olvidadas, y fue en uno de esos recodos del destino cuando recibió una carta sin remitente que cambiaría su vida para siempre. La carta, escrita a mano en tinta negra y con garabatos inquietantes, simplemente decía: a medianoche, el último tren resonará en el andén del olvido. Tu destino aguarda. Intrigado y con el corazón palpitante, Alejandro decidió seguir aquella críptica invitación. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes que dejaban escapar solo destellos de una pálida luna. Con su cámara, grabadora y un cuaderno de notas en mano, emprendió el viaje hacia el pueblo de San Arcadio, donde se rumoreaba que la antigua estación de tren aún guardaba secretos macabros. La carretera se extendía solitaria a través de campos oscuros, y la bruma se cernía como un manto sobre la vía. Cada kilómetro aumentaba la sensación de que la noche reservaba algo más que simples sombras. Al llegar a San Arcadio, la imponente silueta de la estación abandonada se recortaba contra el horizonte nocturno, con sus estructuras oxidadas y andenes desgastados por el tiempo. Con un sentimiento agridulce de temor y determinación, Alejandro estacionó su viejo sedán frente a la estación. El portón de hierro, cubierto de hiedra y óxido, se abrió con un rechinar metálico que pareció anunciar el comienzo de una pesadilla. Mientras se adentraba en el recinto, el eco de sus pasos se mezclaba con un extraño silencio que parecía susurrar secretos olvidados. Cada ladrillo, cada señal desgastada, contaba la historia de un tiempo en que esa estación era el centro de vibrante actividad, pero que hoy se había convertido en un santuario de almas perdidas. La estación de San Arcadio se erguía como un monumento a un pasado olvidado. Los andenes, una vez repletos de vida, ahora yacían vacíos, cubiertos de polvo y telarañas. En el vestíbulo principal, luces tenues de faroles parpadeaban intermitentemente, arrojando largas sombras sobre paredes desgastadas por el tiempo. En cada rincón se respiraba una atmósfera opresiva, como si los ecos de los pasajeros y los maquinistas aún vagaran en busca de redención. Mientras Alejandro avanzaba cautelosamente, notó que cada paso en el crujiente suelo de piedra resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Restos de maletas abandonadas, antiguos letreros publicitarios y bancas de madera rota contaban historias de un tiempo en que la estación vibraba de vida. Sin embargo, en medio de ese abandono, algo perturbador se hacía presente. Un murmullo lejano, como si cientos de voces trataran de comunicarse en un idioma olvidado. Continuando su exploración, Alejandro llegó a una sala de espera principal. Allí, en un viejo mural casi borrado, se leían frases apenas legibles que advertían: no mires atrás. Al detenerse frente al mural, el ambiente pareció congelarse por un instante, y un escalofrío recorrió su columna. El silencio fue interrumpido brevemente por el sonido metálico de una puerta que se cerraba lentamente, como si una presencia invisible le mostrara el camino hacia lo desconocido. A medida que la noche se adentraba y la oscuridad engullía la estación, el ambiente comenzó a llenarse de una energía sobrenatural. Alejandro, con el corazón acelerado, se posicionó en el andén central. De repente, un silbato desgarrador rompió el silencio, y en el horizonte apareció, como emergiendo de la niebla, un tren espectral. Las ruedas parecían girar sin hacer ruido, y cada vagón lucía una luz tenue y fantasmal, como si estuviera habitado por almas en pena. El tren se deslizó lentamente a lo largo de los rieles oxidados, dejando tras de sí una estela de humo grisáceo que se mezclaba con la niebla. Con la cámara en mano, Alejandro comenzó a grabar, intentando capturar aquel fenómeno inexplicable. Los sonidos del tren, combinados con murmullos casi imperceptibles, crearon una sinfonía macabra que resonaba en lo profundo de la estación. Mientras el tren avanzaba, las voces se intensificaron. Se oían sollozos, risas apagadas y gritos distantes, como si cada vagón transportara una historia trágica.
Alejandro comprendió que aquel era el último tren de las almas, destinado a llevar a aquellas personas cuyas vidas terminaron de forma abrupta, quedando condenadas a vagar en un limbo eterno. El tren se detuvo frente a una plataforma que parecía haber sido reservada para un último y macabro ritual. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, interrumpido únicamente por el sonido sordo del silbato del tren. Alejandro, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de terror y fascinación, se acercó al último vagón. En su interior, encontró un escenario anticuado, asientos de cuero desgastados, cortinas raídas y en el centro, un pequeño altar improvisado con velas extintas y símbolos dibujados en la madera. El ambiente estaba cargado de una energía ancestral que parecía provenir de las profundidades del tiempo. Mientras examinaba minuciosamente cada rincón, Alejandro notó un cuaderno de rituales, cuidadosamente guardado entre los escombros. Las páginas describían un antiguo rito destinado a liberar a las almas atrapadas en el tren, pero que, al parecer, nunca fue completado. Las palabras hablaban de sacrificios, invocaciones y un ente conocido como el Guardián del Umbral, responsable de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los condenados. Consciente de que aquel lugar albergaba la clave para entender la maldición del tren, Alejandro comenzó a recitar en voz baja fragmentos del ritual, observando con asombro cómo la atmósfera cambiaba. Las sombras se alargaron y parecían tomar forma, mientras un murmullo colectivo emergía de las paredes del vagón. La sensación era abrumadora, y durante unos segundos, Alejandro se sintió transportado a un pasado turbulento, en el que vidas enteras se habían perdido en un acto desesperado. Con el tren en reposo y el ritual apenas comenzado, el ambiente se tornó aún más oscuro. Los murmullos se transformaron en lamentos desgarradores, y las luces del último vagón se encendieron de forma intermitente, revelando imágenes borrosas de rostros angustiados. Alejandro sintió, en ese preciso instante, que cada vagón del tren era un portal hacia el pasado, cargado de memorias y tragedias olvidadas. Decidido a capturar toda la esencia de ese misterioso fenómeno, comenzó a grabar testimonios que parecían surgir de la nada. Voces lamentables relataban fragmentos de vidas truncadas y secretos enterrados, mientras apariciones transitorias se desvanecían entre la niebla. La escena era casi imposible de comprender. Cada imagen, cada eco, se integraba en una narrativa de dolor y redención, donde el tiempo y la muerte parecían fusionarse en un solo latido. Alejandro sintió que aquello no era simplemente un tren espectral, sino una manifestación de un ciclo inacabado, un viaje eterno de almas que buscaban liberación. Con el cuaderno y la grabadora en mano, se comprometió a documentar cada detalle, sabiendo que lo que estaba presenciando podría cambiar la forma en la que se entendía el más allá. Mientras las voces se entrelazaban en un coro de desesperación, una imagen particular emergió, la de una mujer joven, de mirada melancólica, que parecía suplicar por liberación. Su rostro, apenas visible a través de una cortina de niebla, se grabó en la memoria de Alejandro, simbolizando la promesa inacabada de redención que el ritual pretendía alcanzar. El avance del ritual desató una ola de caos en el andén. De repente, las estructuras del tren empezaron a emitir un sonido ensordecedor, como si el tiempo se estuviera rompiendo. Alejandro, aterrorizado, comprendió que estaba en el umbral de algo mucho más grande que él. Los ecos de los condenados se intensificaron, y el ambiente se volvió tan opresivo que cada respiración se transformó en un esfuerzo titánico. Con el diario y la grabadora aún en su poder, decidió que era momento de escapar. La estructura de la estación parecía transformarse ante sus ojos. Los pasillos se alargaban en un laberinto sin fin, y cada puerta que se abría mostraba visiones fugaces de almas errantes. El sonido de sus pisadas se fusionaba con el murmullo de gritos y lamentos, creando una sinfonía macabra que amenazaba con engullirlo. En un último intento desesperado, corrió por un corredor oscuro, sintiendo que algo invisible lo perseguía con furia.
La sensación de ser observado aumentaba con cada paso, y el tiempo parecía ralentizarse hasta alcanzar un punto crítico de tensión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisó una puerta lateral oculta tras montones de escombros. Con un grito ahogado, la empujó y salió disparado hacia la noche exterior, dejando atrás el horror que había presenciado. Mientras se abría paso por el laberinto, el eco de voces perseguía cada uno de sus pasos. La desesperación y el miedo lo impulsaban a correr sin mirar atrás, sabiendo que cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la condena eterna. El aire se llenó de una mezcla de humo y lágrimas, y las puertas se cerraban de golpe, sellando los gritos de las almas atrapadas. Ya fuera del terror de la estación, con el alba despuntando y disipando la niebla, Alejandro se sentó en su coche a repasar las grabaciones y el contenido del diario. Cada palabra, cada eco, parecía conformar un relato inacabado que desafiaba al tiempo. En el retrovisor, por un breve instante, vislumbró la silueta de una figura femenina que le observaba, sus ojos llenos de una melancolía infinita. Ese instante, fugaz y perturbador, quedó grabado en su memoria como la última señal de que el misterio persistía. Mientras conducía por una carretera solitaria, la experiencia se transformaba en un testimonio inmortal. Alejandro se dio cuenta de que el último tren de las almas y el ritual nunca habían sido un simple evento, sino el inicio de un ciclo inacabado, un eco permanente de aquellos condenados a vagar en la penumbra. Mientras conducía por una carretera solitaria, la experiencia se transformaba en un testimonio inmortal. Alejandro se dio cuenta de que el último tren de las almas y el ritual nunca habían sido un simple evento, sino el inicio de un ciclo inacabado, un eco permanente de aquellos condenados a vagar en la penumbra. El relato se volvió tan complejo como la red de recuerdos y voces que había sido captada, y cada grabación, cada anotación, era evidencia de una historia que aún tenía mucho por revelar. El final de su aventura quedaba abierto, dejando la puerta entreabierta a futuras investigaciones. La experiencia lo había marcado irrevocablemente, convirtiéndose en una historia de terror para compartir con el mundo. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino de las almas perdidas y el enigma del ritual permanecían, invitando a quienes se atrevieran a explorar la oscuridad a buscar sus propias respuestas. Mientras seguía conduciendo, el reflejo en el espejo retrovisor reveló por un instante la imagen de una mujer fantasmagórica. Su mirada parecía implorar, dejando a Alejandro con la certeza de que, a pesar de su escape, el eco del olvido lo perseguiría para siempre. Con el sol despuntando y el alma aún cargada de la experiencia, Alejandro llegó a su destino final. En ese último instante, la voz del viajero de la medianoche parecía resonar en sus oídos. El eco del destino nunca se desvanece. Con el sol despuntando y el alma aún cargada de la experiencia, Alejandro llegó a su destino final. En ese último instante, la voz del viajero de la medianoche parecía resonar en sus oídos. El eco del destino nunca se desvanece. Sin embargo, en lugar de claridad, la imagen se difuminaba, dejando abierta la pregunta de si la estación, el ritual y el tren espectral eran solo parte de un ciclo eterno, o si había una forma de liberación que aún quedaba por descubrir. Mientras se alejaba de la estación, cada kilómetro recorría el manto de la incertidumbre. La experiencia había dejado en él la convicción de que, en algún rincón oscuro, las almas condenadas seguían clamando por ser escuchadas. El relato que había vivido era solo el comienzo de una serie de misterios que se extendían más allá del tiempo y el espacio. La carretera se diluía en la bruma del amanecer,
pero en el corazón de Alejandro permanecía el eco persistente de un destino ineludible. ¿Sería este el final o simplemente el inicio de una nueva búsqueda de respuestas en la oscuridad? Finalmente, al mirar atrás una última vez, Alejandro percibió que el edificio abandonado parecía invocar de nuevo a quienes se habían perdido. La imagen se desvanecía en el horizonte, dejando un final abierto que aseguraba que la historia del último tren de las almas seguiría resonando entre los vivos y los condenados.